Bienvenidos a Más Voces, Más Bienestar de Vimo. Este es un formato en el que vamos a hablar con trabajadores independientes, con freelance y también con personas expertas en temas, llamémoslo de alguna manera, que van a tratar de darnos soluciones sencillas a problemas que parecen complejos en el día a día. Hoy nos acompaña para abrir esta conversación José Guillermo, alias Memo. Buenas. Y pues nada, Memo, me gustaría conversar un poco sobre tu experiencia. Entonces yo creo que no siendo más bien presentémonos. Entonces, Memo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mateo. Bueno, yo soy José Guillermo Duarte. Soy diseñador o me dedico al oficio del diseño. Digamos que para noviembre del año en curso 2025 se cumplirán 17 años en los que llevo ejerciendo la labor del diseño. Uy, Es un tiempo, es un tiempo, ya casi le saco Santiago, cédula. Dios Sí, mío. llevo, digamos que al principio mi experiencia estaba muy ligada a lo que yo estudié, que es diseño industrial, Claro. pero un poco la experiencia ya en campo real me fue llevando, muy de a pocos me fue conduciendo hacia la comunicación empresarial. Ok. Y esto me implicó también entender mucho de branding y de identidad corporativa. Y creo que pues la fortuna de la vida de ir siguiendo los pasos conforme se me iban presentando, me llevó justamente a que pues hoy por hoy creo que ese es el servicio que más se me solicita a mí, que es la identidad corporativa. Eso es, digamos que en términos generales, pero me gustan hacer varias cosas. Como sabrás, también participo en un podcast en donde hablamos de bobadas. em, y en términos generales, como que procuro no dejarme encerrar solamente en una cosa. Creo que eso es útil, al menos para mi modelo de vida. Ha sido muy útil eso, como no dejarme encerrar, porque siento que Por una profesión igual. sí, o por un ejercicio de lo que sea. Sí, Ok. porque creo que uno de los retos complejos de la cabeza o de mi cabeza es que si yo me colapso en términos de identidad en una sola cosa, si esa cosa llega a faltar, hay una crisis. Claro. Entonces, esa implicación y pues como te decía, el tiempo de duración en el ejercicio activo me ha implicado como tener que buscar varias maneras de reinventarme, porque cuando me quedaba solamente casado con una cosa, a veces la vida te dice, no es por acá. Claro, eso me invita a hacerte, digamos que una pregunta Ujú, que me parece que es clave para entender un poco cómo el oficio de trabajar por propia cuenta, ¿sí? ujú. O digamos, bajo siendo uno el mismo patrón y es, ¿cómo llegaste a esa situación? Es decir, ¿tú eres víctima de una circunstancia o es una decisión completamente informada? Cuéntanos un poco de cómo llegaste a ser lo que ahora eres, que pues es una persona independiente que trabaja, pues digamos que ofreciendo sus servicios. Listo. A ver, yo llegué al campo laboral de una manera un poco fortuita. Yo creo que a mí la vida me sonríe mucho, eso es algo que debería admitir de una vez. O sea, hay personas que cuentan con cierta fortuna y yo me considero una de ellas. Cuando yo estaba en la universidad, yo estaba terminando segundo semestre y pertenecía a un grupo de estudiantes que tenía como propósito gestionar una serie de dinámicas internas. Éramos un grupo de estudiantes que nos habíamos reunido como un poco a fortalecer el espíritu de la carrera porque sentíamos que se había diluido un poco. Ok, Entonces estábamos organizando una serie de conferencias y dentro de estas conferencias fueron unas personas que se dedicaban a la industria del mobiliario. ok, Ellas dirigían en ese entonces era quizás una de las tiendas más importantes de muebles de acá de Bogotá. Y cuando estaban hablando dijeron, a nosotros nos gusta mucho contratar estudiantes por la perspectiva joven, como la frescura de sus ideas nos alimenta muchísimo, entonces pues nos gusta contratar estudiantes. Y eso nos resonó muchísimo a un amigo y a mí. Entonces tan pronto se acabó la conferencia, fuimos y les dijimos como, hola, ¿cómo hola, hacemos? O sea, ustedes dijeron que les gusta contratar estudiantes, somos contráteme. estudiantes. Sí, como, ¿cómo hacemos ahora? Entonces nos miraron y fue como, no, pues lleguen el sábado con el portafolio a tal hora. Listo. Las oficinas de ellas eran ahí en la 147 con 19, eso que ahora es un restaurante. Antes eso era todo como la oficina principal. Y ahí estaban los muebles y en el tercer piso quedaban las oficinas. Cuando llegamos, quien nos iba a atender, que era la subgerente, no estaba. Y nos atendió la gerente general, la dueña del negocio. Y ella, pues como que nos sube a su oficina y nos dice como, bueno, cuéntenme. No, pues mira, aquí está nuestro portafolio de 2 semestres, que eso no había hecho nada.
Y ella como que no los miró, sino que nos empezó a hacer preguntas. Y en una de esas preguntas, como que ya estábamos un poco más centrados en confianza y nos dice, bueno, ¿y ustedes en qué semestre van? Estamos pasando a tercero. Nos miró así con una ternura, como, ¿y ustedes qué les hace pensar que yo los voy a contratar? Entonces mi amigo la miró y le dijo, mira, con todo respeto, yo no necesito estar en séptimo semestre para demostrarte que soy bueno y estoy seguro que hablo por mi amigo también. Y fue como, gracias, sí, nosotros estamos en capacidad, ponnos a prueba. Nos miró y fue como, listo, y alzó el teléfono, llamó a la secretaria y le dijo, habla con la directora de diseño, les voy a mandar 2 muchachos, me los contratan. Entonces fue muy afortunado, entramos Nadie directo. consigue trabajo así en Colombia. O sea, si están viendo esto desde Exacto, otro lugar, nadie consigue trabajo así en Colombia, Memo, no. exacto, sí, pues es un tiro al aire. Claro. Es un tiro al aire completamente y pues como te digo, no teníamos experiencia tampoco porque no habíamos visto materias específicas. El caso es que nos reciben y nos preguntan la clásica, como, bueno, ¿y ustedes qué programas saben? Pues yo sabía algunos, pero había uno muy específico de modelado 3D y esas cosas. Ujú. Como, ¿y ustedes saben tal? Obvio, obviamente, Sí. no teníamos ni idea. Entonces abrir cursos en YouTube, buscar toda la vuelta y pues ya como asumirlo. Cuando entramos entonces, al principio era como practicante de diseño y nuestras labores eran muy de decorador de interiores, modificar Claro. algunos muebles, era muy mecánico, comillas, no había tanta proposición en diseño, pero conforme íbamos creciendo en la empresa, pues nos fueron soltando cosas. Luego hubo un momento en el que en la empresa se evidenció la necesidad de comunicar unas cosas, en unos carteles, en unos mails, una serie de cosas. Claro. Y el departamento de diseño era completamente dedicado a diseño industrial. Entonces, en alguno de esos puntos, la gerente se ofusca con la persona que estaba encargada de hacer un mail y me mira y me dice, ¿usted sabe diseñar? Y yo, pues soy diseñador, sí. La deja listo, necesito que me haga un mail. Bueno, hágale, yo lo hago. Entonces le hice el mail y le encantó. Fue como de ahora en adelante usted maneja todo lo que es diseño gráfico de esta empresa. Bueno, yo bravo no me voy a poner. Entonces, entramos al siguiente semestre académico y yo ahí tomé la decisión de empezar a hacer doble programa. Entonces empecé a estudiar diseño gráfico también para entender de qué iba lo que ahora me tocaba hacer en la empresa. O sea, tú empezaste a estudiar por necesidad lo que el trabajo te... Maestro, Básicamente, sí, básicamente fue como empezar a nutrirme porque me iban a empezar a hacer claro, exigencias y esta empresa participaba muy activamente en los escenarios del diseño local. Entonces yo tampoco podía darme el lujo de que algo que yo sacara saliera mal, sí, porque era al final mi cara. O sea, ellos eran una empresa con un prestigio, pero si ellos se caen no es tan grave porque es como esa persona lo hizo mal. claro. La empresa sigue. Saquémosla. Así es. Entonces, bueno, eso me llevó a aprender muchas cosas. Hubo un momento, acabando el siguiente, yo estuve 9 meses en esa empresa. Fue un embarazo. Y ya lo que di a luz fue una migraña trágica, porque yo estaba haciendo medio semestre, media matrícula, pues, y esa media matrícula estaba repartida entre diseño industrial y diseño gráfico, y además era salir de ahí a trabajar. Entonces era un agite que mi cabeza no estaba tan preparada para soportar. Claro. Y casi un año en esas, pues es... Claro, y sin la preparación de vida. Entonces, presenté una migraña fuerte que fue como el primer cimbronazo de hay que ponerle atención a esto. Sí. Mm, y luego, como que me pareció la decisión más sensata acabar ahí. Fue como, miren, yo les agradezco muchísimo, pero en este instante me gustaría como dedicarme de lleno al estudio. Sí, como de pronto estudiar. Yo no contaba con que la vida tuviera otros planes para mí y lo que terminó sucediendo después de eso fue que se empezó a correr un rumor, pues como que ya la gente sabía que yo estaba trabajando mientras estaba en la universidad. Y eso permitió que algo otras personas me enviaran como contactos de, mira, esta persona está buscando tal cosa, yo pensé en ti, entonces habla con él. Bueno, y estuvimos freelanceando. Primero freelanceamos para una empresa de publicidad que ellos tenían como principal necesidad de nosotros, o para mí era el tema del 3D. Entonces nos pedían muchísimo 3D, como vamos a hacer un evento y queremos visualizarlo. Ah, Ok. bueno, listo, entonces hacíamos eso. Pero luego nos empezaron a soltar otras cosas, ahí alcanzamos a hacer unos exhibidores para Claro cuando no había llegado acá a Colombia, entonces todavía era Centroamérica. Ok. Estuvimos ahí haciendo unos exhibidores para ellos y unos eventos que tenían para ahí, como diseñar el espacio y estas cosas. Y eso nos abrió las puertas para hacer luego unos trofeos de premiaciones internas de Coca-Cola FEMSA. Y eso, pues igual,
inherentemente carga un peso, y ese peso empezó a generar una atracción y pues era mucho más fácil para mí freelancear en ese instante, porque pues yo presentaba mi portafolio y tenía nombres grandes. Claro, Entonces el solo hecho de que fuera Coca-Cola, así fuera Coca-Cola FEMSA, que es la ya. embotelladora, pero decía Coca-Cola, era como, Confianza absoluta wow, en claro, soltémosle este pelado, pucha, si tal trabajo cual. con Coca-Cola me puede hacer mi loguito y mis vainas. Tal cual. Entonces, como que se fue sucediendo de esa manera, pero como te digo, al principio todo era muy enfocado a diseño industrial y luego empezaron a presentarse escenarios en los que yo tenía algo que ver con el diseño de una marca. Em, Dentro de eso, pues también es muy importante para mí aclarar que yo no he hecho las cosas solo, que a mí me gusta contar con un equipo siempre y que además no es como que mi cerebro haya procesado toda la información que Sí, ahora claro. tiene. Muchas personas ayudaron a que yo hoy entienda las cosas como las entiendo. Ok. Y tuve la grata fortuna de contar con diseñadores demasiado talentosos al lado mío que me enseñaron cosas. Y ellos fueron justamente los que me fueron educando en esta visión que tengo hoy en día de la cultura de la empresa y cómo se debe comunicar eso desde lo gráfico. Entonces de a poquitos fueron sucediendo cosas, luego hubo un momento en el que sucedió un freelance que fue como mi primera identidad corporativa, que era para una fundación de rehabilitación de sustancias, o pues de adicción a sustancias, en el Valle del Cauca. Ok, Y estuvo muy entretenido porque fue la primera vez que me dieron rienda suelta. Como, este es el brief y queremos es lo que tú hagas. ok, Y eso estuvo interesante, con la responsabilidad completa. em, y se presentó, finalmente se llevó a cabo y lo que sucedió ahí fue que la gratitud con la que la persona recibió su identidad corporativa a mí me cambió la vida, en serio. Porque es que es muy gratificante, en serio, ver cómo una persona sabe que su negocio tiene un potencial X, pero que uno le pueda ayudar a construir esa imagen, como ayudar a que sus ojos vean lo que su mente pensó, es una cosa muy gratificante porque en últimas, o sea, obvio, todos necesitamos vivir de dinero, ¿sí? O sí, sea, el dinero es el elemento de intercambio común en nuestra sociedad, es inevitable. Pero para mí, en ese momento, fue muy claro que mi pago más grande es la satisfacción del cliente. ok, Y eso, pues, ha sido mi motivador, para serte honesto. Yo, después de eso, tuve como varios negocios en donde, para ser honesto, fui a pérdida, pero aprendí mucho y ver a la otra persona satisfecha con el producto era todo para mí. Entonces, estas situaciones que te voy contando, lo que me implicaron fue darme cuenta que ser dueño de mi tiempo y ser dueño de mi oficio son cosas que para mí se hicieron mucho más importantes. Entonces tuve algunos momentos en donde sí pensé, porque yo nunca he vuelto a ser contratado después de esa vez que estuve en esta empresa. esa es una aclaración clave. Eso es, es muy importante. Eso, yo solamente he estado en nómina de una empresa durante 9 meses de mi vida. Eso es lo único que ha pasado. Yo siento un poquito de orgullo en eso. Y Gracias. igual responde mucho a cómo ves el oficio y tu actividad, digamos que económica. Claro, porque Mm, entiendes que tiene que ser, digamos que el motor para poder vivir en sociedad, y porque sí, todo cuesta plata, sí, pero definitivamente. que finalmente define tu unidad de medida para las cosas que haces en Mm, tu trabajo. Y eso siento que es clave porque no todas las personas lo tienen claro, uno. mm, Y dos, cuando lo tienen claro, saben entonces si están dispuestos a cambiar lo que haga, o, claro. digamos, si sacrificar, si se quiere sacrificar, o Ujú, digamos, cambiar las cosas que uno tiene que cambiar cuando decide tomar un empleo, digamos que formal. claro. O, pues porque finalmente, una vez más, una vez es víctima de las circunstancias. Sí. Nos hablas un poco de las ventajas Mm. desde tu, digamos que, posición privilegiada una vez más. Memo es un porcentaje muy bajito de las personas que han Yo soy tenido una la persona muy fortuna privilegiada, eso de es verdad. empezar a trabajar de forma independiente, pero nos gusta porque es una perspectiva diferente a lo que nosotros normalmente conocemos. Mm, Eh, Me gustaría que me hablaras un poco también de, claro, estas son las ventajas, es tu tiempo, es la gratificación por encima de otras cosas, mm, em, pero que nos hables un poco de pronto de, no las desventajas, sino de pronto los obstáculos que tú ves al ser independiente, teniendo, digamos que la experiencia que mm, tienes y viendo también de pronto un cambio que yo sé que para muchos significó muchas otras cosas,
pero que igual sí o sí definió la forma en la que se trabaja aquí y en cualquier parte del mundo, que fue pues digamos que la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Ok. em, yo creo que obstáculos hay muchos. O sea, eso sí, digamos, sobre todo en el oficio de la creatividad, Ok, porque voy a intentar manejar las varias perspectivas que tengo de esto ok, de la manera más sintética que pueda, como la más concreta. Uno de los principales problemas con el oficio de la creatividad en Colombia es el término valor, ¿sí? ok, Este valor percibido funciona como la piedra angular de que algo se haga o se rompa en este país. Si las personas que te están contratando como creativo no ven el valor de tu trabajo, no va a llegar a buen término, ok, porque ellos están asumiendo que lo que tú haces es una especie de maquillaje, una especie de costura, un algo que sin eso igual las cosas pueden salir adelante. ok, Y esa situación implica que cuando uno va adquiriendo cierta experiencia en lo que uno hace, uno sabe que la totalidad de un proyecto debe tener ciertas implicaciones. Y cuando uno se las presenta al cliente, pasa mucho que el cliente te dice, ¿y si solamente hacemos esto? ¿Y si empezamos por acá? Eso pasa mucho. Y ahí el tema es justamente uno entender cuál es el valor que uno está aportando y poder decir como, claro, eso tú lo puedes hacer así, pero no es así como yo lo hago. Yo lo claro, hago de tal manera. Entonces empezar a entender justamente esas dinámicas del valor creo que son fundamentales y lo encuentro, lo llamaría como ese primer obstáculo, ¿sí? claro, Como un primer obstáculo creo que definitivamente es entender cuál es el valor de lo que uno hace. Y también estamos enfrentados en este instante a una situación muy particular en donde hay mucha gente que cree que por saber utilizar un programa pueden diseñar. claro, Y no hay nada más lejano de la realidad que eso, ok, porque es que la flecha no hace al indio, como dice el dicho. Es completamente real. Y eso implica que si yo solamente estoy dependiendo de una herramienta porque soy el mejor en Photoshop, sí, sí, retocando sí, fotos. O sea, súper, pero ¿cuál es el proceso de pensamiento detrás de eso? claro, Entonces ahí veo que hay una segunda cosa muy importante a la que hay que ponerle atención desde el mercado de la creatividad, que es qué es lo que me ofreces, o sea, qué es lo que ofreces tú realmente. Yo sé que si yo enfoco la oferta de mis servicios a un, yo sé manejar estos programas, pues no estoy haciendo nada porque estoy muchas compitiendo, personas, claro, pueden exacto, manejar, y estoy compitiendo contra la base de la pirámide. claro, O sea, si mi pretensión es vivir de la creatividad, yo no puedo entenderme como la base de la pirámide siempre. Tengo que estar pensando como, bueno, ¿cómo escalo? ¿Quién está en la punta y cómo llego allá? claro, Hay otra situación y es que a mí me gusta mucho pensar. O sea, yo disfruto mucho pensar y creo que es lo que más disfruto de mi oficio. Soy bueno ejecutando, pero hay muchas cosas que si yo no las puedo ejecutar por capacidades, pues subcontrato a alguien, no claro, pasa nada. Pero la raíz fundamental de mi quehacer es pensar las cosas, es sentarme, entender y pensar. Entonces, digamos que ahí lo que veo es como dentro de estos ítems que estoy enlistando, es un tema de foco también. ok, Creo que cuando no se tiene un foco claro de qué es lo que uno hace, es muy fácil reducirlo única y exclusivamente como a una labor mecánica, ok, ya te entiendo. mientras que cuando uno tiene ese foco de cómo es que yo abordo las cosas, uno puede empezar a transformar un poco lo que le está comunicando a las personas. Además, ¿qué pasa? Claro, pasa en tu industria, pero yo siento que pasa en la mayoría de mercados o pues ya llámense sí, pues sectores Ujú, en los que hay un intangible, sobre ujú, todo digamos en la industria de servicios, independientemente de lo completamente, que sea, no importa el sector, completamente. ¿sí? Sí, Pero pasa mucho en los servicios que casi que se vuelve un ejercicio de qué habilidad me funciona más y qué puede ser más práctico, pero se deja de pronto de lado un poco como la razón por la cual empezaste a pensar en necesito este servicio, porque claro, tú dices, pucha, yo necesito mejorar mis ventas. ujú, Ese es, digamos que, el propósito por el cual claro. tú vas a contratar a una persona, pero tú no necesitas una persona que simplemente te maneje, no sé, una pauta en una estrategia Ujú, digital. Tú necesitas, pues, digamos que, saber finalmente cuál es tu propósito específicamente, en este caso, pues, digamos que ventas. Entonces me hablas de un primer obstáculo que es el valor, ujú, definir eso, claro, sí, sí, sí. el foco, ¿qué otros obstáculos ves tú? O digamos que, sí, pues, no desventajas, pero Ujú. sí como puntos negativos de ser una persona independiente en la industria creativa.
Yo creo que el más grande, digamos, como ahora mientras estábamos haciendo este recuento me puse a pensarlo, y yo creo que el obstáculo más grande que he tenido yo no sé si esto es un fenómeno generalizado o no, Sí, pero ha sido mi caso. Yo he visto, esto sí es una constante dentro de la creatividad, y es que todas las personas que nos dedicamos a ella como oficio, dependemos de nuestro ego, de nuestra propiocepción, ok, cómo nos percibimos a nosotros, porque de eso depende mucho de la confianza propia, de yo sí puedo hacer esto, y también el cómo te comunicas a los demás, cómo te ok, muestras. Entonces, hay una situación y es que em, yo tengo como una proclividad a la depresión. Esto implica que cuando los episodios depresivos se presentan, me es un poco difícil maniobrarme emocionalmente con el trabajo. claro. Y esto es porque habemos personas, no puedo decir que esto es de todo el mundo, pero habemos personas como yo que tenemos una relación emocional muy profunda con lo que hacemos. Ok, Yo no veo eso como algo bueno, ¿sí? O sea, eso a mí me empuja a exigirme y que las cosas que yo presente, pues me satisfagan a mí también, ¿no? Que mucho del ego. Pero cuando estoy en un proceso como un episodio depresivo, me implica más, porque yo no soy una persona objetiva cuando estoy en ese pues lugar. nadie, por supuesto. Exacto. Entonces veo eso como un obstáculo fuerte del que casi no se suele hablar en la industria de la creatividad. Como que en la industria de la creatividad de un tiempo para acá se habla un poco más de la salud mental, pero no tanto. Y el tema es que también hay unas prácticas dentro de la industria que son muy complejas, como el es para ayer. Sí, como necesito que me hagas esto, era para ayer a las 8 de la noche. Es como, dale, ay, sí, súper. Sí, risita. Y cuando uno está pequeño, uno lo asume, ¿sí me entiendes? O sea, cuando yo estaba pequeño en el gremio, yo lo asumía. Era como, lo necesitas para ayer, ya mismo. Y me sentaba a hacerlo a la hora que fuera y a las 7 de la mañana del día siguiente tenías tus cosas. Claro, entonces el tema del balance del tiempo frente a tu actividad Claro, económica y ya tu vida personal, porque tal cual. se mezcla y después uno, normalmente las personas que trabajan por su propia cuenta, claro, suelen ser oficios, en este caso la industria creativa es también porque viven mucho su trabajo, Ujú. pero eso es tanto bueno como malo, Exactamente. eso Y es ese, tanto bueno ese, ese como tema malo. del balance es complejísimo y ahora como conectándolo con la segunda parte de la pregunta que hacías sobre la pandemia, a mí la pandemia me obligó a ver de frente esa situación. Yo Claro, antes más o menos pensé que sucedía, ¿sí? Como que ya me había dado cuenta de puede ser algunas por cosas. aquí, pero de pronto no. La pandemia fue, no le puedes hacer el quite, es lo que es. Claro, Además, yo llego a la pandemia, en el 2018 yo había fundado un estudio de diseño industrial y de diseño de interiores en compañía de otras dos personas. Y este estudio nos había puesto sobre todo la remodelación de espacios claro, comerciales, el diseño de stands en ferias y exhibiciones. Y cuando estábamos entrando al 2020, teníamos al menos unos 3 proyectos de exhibiciones, ferias en toda la TAM, y entonces eran unos proyectos gigantes, y de repente nada, nada de nada de nada. Y como solución a eso, llevábamos las 3 personas, los 3 socios llevábamos hablando un rato como, ¿cómo podemos salvaguardarnos del estar trabajando solamente por proyectos? claro, ¿Cómo podemos hacer que nuestra economía no sea dependiente de los proyectos? Y obvio, llegó pandemia y nos obligó a sentarnos a solucionar eso. La idea fue ofrezcamos productos. claro. Entonces vimos cómo todo el mundo ahora está en la casa, todo el mundo tiene que trabajar en la casa. ¿Cómo podemos ofrecer productos para eso? Entonces diseñamos una colección de objetos que se llamaba SDT, superficies de trabajo. Y eran variaciones de superficies de trabajo. Entonces eran mesitas para que te pusieras en las piernas mientras estabas en el sofá, o para trabajar en la cama, o un escritorio, o superficies de trabajo. La situación fue que yo no estaba conforme con lo que estaba pasando y estaba atravesando justamente un episodio depresivo en cuanto a que pues, yo no me sentía tan cómodo con la situación de la empresa. Obviamente la situación global estaba trágica, entonces no había cómo estar cómodo, pero la situación de la empresa también me tenía un poco incómodo. Yo no estaba tan de acuerdo con los objetos que salieron, pero como estaba deprimido tampoco estaba en capacidad de producir algo yo, como de proponer algo. Claro, Y esto es una máxima que se desarrolló en algún momento trabajando con otro amigo cuando estábamos en diseño de iluminación y cosas así.
llegamos a un acuerdo él y yo, y era, si se opone, ¿qué propone? Ok. Y eso se quedó como una máxima en mi cabeza. Si yo me opongo a algo, tengo que proponer algo al respecto o no digo nada. Y eso es muy nocivo cuando uno no Cuando está le en toca a uno, capacidad. Y cuando le sí, toca a uno, y claro. cuando uno no está en capacidad de proponer es horrible porque solamente hay oposición y es, pero ¿qué hago para salir de Sí, acá? además no te quiero dar una opción, o sea, mi estado de Exacto. ánimo no me permite ni siquiera No puedo. querer. Exacto. Claro, Entonces, y entiendo. además también es como el, genuinamente me estoy oponiendo a esto o solo estoy deprimido. Que eso también es muy Sí, complejo. Entonces, eso es lo que me obligó fue a reinventarme una vez más. Y, y en este proceso de reinvención, lo que vi fue la comunicación como la solución. ok, Entonces, yo creo que todos los ejercicios creativos, todos se reducen a comunicación. Todos, desde diseñar un espacio que vas a habitar o diseñar un espacio en el que vas a vender cosas o diseñar un objeto en el que te vas a sentar o diseñar una identidad corporativa, todo es un ejercicio comunicativo en su mínima expresión. Esa fue mi óptica, mi manera de no, no, resolverlo. no, 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 lo Mm, entiendo. Quiero es como tratar de ver si lo entendí. Y ujú. es bajo la premisa de que algo puede ser muy bueno y está perfecto, pero si no se comunica de la manera correcta, ¿queda ahí? Más o menos, o sea, sí, pero no. Digamos que la situación es más un, si yo diseño una silla Ajá, que cuando las demás personas la vean no saben que es una silla, esa silla no funciona. ya, Eso implica que el objeto, sea lo que se haga, ok, debe comunicar por sí mismo qué es. ok, Debe darme razones de dónde viene, cuál es su propósito. Entonces, hay elementos, hay formas muy sutiles de comunicación, como hablemos de un encendedor. Un ok, encendedor plástico clásico chino marca Tokai es un encendedor que cuando tú ves, sabes que eso sirve para prender fuego. ok, Eso, tú haces esto, sale llama, listo. sencillito. Categóricamente eso compite contra un cipo. Un cipo también saca llama. Sí, Son lo mismo, comunican lo mismo. seguramente no. Entonces hay un tema en donde el encendedor plástico, solo por el material y solo porque yo lo veo constantemente siendo vendido en la tienda, yo ya tengo una idea de valor. Mientras que el cipo, por ser de material metálico, por tener una serie de implicaciones como le tengo que cambiar el algodón, le tengo que llenar la gasolina, le tengo que cambiar la piedra, todo este tipo de mantenimientos me hacen entender que es un objeto que se queda conmigo. Un encendedor plástico lo boto en cualquier momento. Un Ok, cipo hace parte de mí. Y ese tipo de objetos terminan como incidiendo en cómo una persona, por ejemplo, se relaciona con los demás y cómo exhibe su personalidad, de cierta manera. ok, Eso es una versión muy reducida, pero es que las cosas, y esto también llevo un rato diciéndolo, las cosas genuinamente no son lo que son lo que significan. ok, Nada es lo que es por sí mismo. O sea, un vehículo, hablemos de un carro de bajo costo. Ese objeto no es un vehículo, es lo que le significa a la persona que es dueña de él. claro, Si esa persona a través de ese vehículo puede lograr sostenerse económicamente, ese vehículo no es un vehículo, es una herramienta. Pero si en cambio esa persona a través de ese vehículo lo que logra es viajar por el mundo porque eso era lo que quería, eso deja de ser como una herramienta y pasa a ser como un símil de libertad. Entonces, no es el mismo vehículo, pero el uso le implica significados distintos. ok, lo entiendo. Entonces, entender eso, entender que yo veo el mundo así, me hizo mucho más fácil porque me hizo mucho más fácil como comunicar mis servicios, porque yo le puedo explicar a alguien, esta es mi visión del mundo. Sí, si tú Lo que quieres, sea, ese es mi servicio, exactamente, ese es mi exacto, valor, no tal cual, simplemente que yo sepa manejar X programa o el otro, que era lo que estabas diciendo en exactamente, un principio. exactamente. Ok, lo entiendo perfectamente. Em, en el ejercicio un poco más, digamos, del día a día, Ujú. no tanto como de tu oficio, sino de un poco como cómo comercializas tu oficio. em, ¿Qué obstáculos has encontrado? Porque claro, pues como mencionábamos en la industria creativa específicamente y sobre todo con los servicios, Ujú. insisto, con los intangibles, suele tenerse una mayor relación con lo que uno hace. Claro. Y eso puede ser bueno al mismo tiempo para comunicarlo y venderlo, pero ahí sí entonces viene un poco la premisa que yo menciono ahora y es que
está perfecto tener un servicio de alta calidad, de alto valor para la persona, pero si no se comunica de la manera correcta, Ujú, pues finalmente nadie va a contratar tus servicios. exactamente. Entonces, diciendo esto un poco que creo que es un tema que es clave para las personas que nos están escuchando, porque varias de ellas, digamos que nos lo han mencionado, eh, cómo uno siendo independiente y trabajando por su propia cuenta, ofreciendo en este caso pues un Ujú, servicio, puede comercializarlo sin caer un poco en la superficialidad de no puedo ir tan profundo claro. en el portafolio de servicios, pero igual necesito vender mis servicios pues para tener mi economía en una Claro. estabilidad. Entonces, ¿cómo lo haces tú, por ejemplo? Ay, aquí, aquí volvemos a otro lugar en el que soy una persona afortunada y yo sé que no es así como funciona el mundo, la Ok, verdad. Yo soy una persona un poco obsesiva con lo que hago. Cuando empiezo a hacer algo, me concentro única y exclusivamente en eso. Eso me lleva a resultados como que me gustan, que me sí, sí, satisfacen, que afortunadamente a los clientes también. Y eh, también sucede que como yo no tengo la perspectiva de yo te soluciono lo que tú me estás pidiendo, sino que yo me siento, miro cuál es la necesidad real y sobre eso te digo como, mira, yo sé que tú vienes a mí a decirme que necesitas un logo, pero en el análisis vemos que tienes esta situación, esta otra, claro, y creo sí. que lo podemos abordar No así. necesitas un logo. Exacto, entonces siento que esa situación lleva a que los clientes empiecen a valorizar muchísimo más, empiecen a entender como, ah, es que esta persona no es, si yo solamente quiero contratar a un diseñador cualquiera que me No haga una es, cosa rápida, no, este no es. no es Memo. Este no es, porque este man lo que se va a hacer es que se va a montar una investigación y va a montar un concepto de la marca y sobre eso vamos a saber cómo comunicarnos. No es este man. Sí. Y eso Es bueno y malo. es sí, pero el tema, perdón, pero es que yo sé que no es así como funciona el mundo, pero eso lo que implica es que yo dejo una huella en mis clientes. Situación muy afortunada. Y esa situación muy afortunada lleva a que son ellos mismos quienes me recomiendan a mí. El voz a voz. Y yo solamente hago portafolio cuando lo necesito. Esta aclaración es trágica, pero yo llevo desde el 2017 sin hacer un portafolio. O sea, yo llevo 8 años sin sentarme a organizar y esta es la diagramación de los proyectos, nada. O No, sea, voz a yo, voz. Clientes voz exacto. a voz. Sí, y que a mí me funciona mucho bueno, y ¿cuáles han sido tus últimos proyectos? Te puedo mostrar esto. Mira, esta es la cuenta de la marca. Mira cómo están. Sí. Em, Sí, eso, desarrollé tal identidad. exacto. Es Entonces, específicamente esto. eso es, para mí ha sido mucho más útil, porque además no es como, mira mis redes sociales, mira mi portafolio, sino que es como, mira cómo le está yendo a la marca, miremos las publicaciones. Y de paso yo también me refresco y miro, ah, sí lo están haciendo bien. Sí, Mira, porque se les indicó tal cosa y eso también me abre un espacio de conversación con el cliente. claro. De, fíjate que con ellos, por ejemplo, hace poquito tuve un cliente al que se le hizo todo el rediseño de identidad corporativa, todo, todo, todo. O sea, desde el logo, pues, hasta los uniformes de los empleados, todo. Estuvo increíble, muy chévere. Pero sucedió que el departamento de comunicación de ellos no sabía hacer nada con la marca. O sea, no entendían cómo se usaba, eran personas que no habían estado en lugares de alta exigencia de producción gráfica. Entonces eran cosas que sabían solucionar el día a día, Sí, pero no se sabían sentar a pensar una campaña. claro. Y, por ejemplo, veían cosas de normas de identidad corporativa como algo flexible. Entonces, eso lo que permitió fue que tuviéramos una serie de capacitaciones para que este in-house, pues su departamento de comunicación, entendieran lo que estaban Y pudiese haciendo. aplicar por lo que te pagaron Tal para cual, diseñar además. tal cual. Entonces estuvo muy interesante como a ver, sentémonos, ¿por qué está pasando esto? No, es que vemos que con los tipos de letras que nos diste, hay algunas que no nos dejan jugar tanto, bla, y fue como, listo, esto es lo que ustedes me exponen. Entonces, con base en esa información, vamos a ejecutar respuestas que quepan dentro del manual. Entonces, era como demostrarles que el escoger un tipo de letra no es una decisión caprichosa. No Claro. es que esta se ve más linda, Sí, es sí, sí. un cómo refuerza esto el mensaje. Entonces, después de una serie tuvimos varias sesiones de trabajo, pero al final a lo que llegamos fue un producto que me encantó y es que desarrollamos un checklist de publicación.
Entonces son 5 ítems que ellos tienen que verificar sí o sí antes de que salga cualquier cosa. Ok. Y esos 5 ítems me van a corroborar a mí que esto se alinea con la identidad corporativa de la empresa. Es muy metódico, pero vuelvo y Ujú, repito, es parte también del ejercicio de, si esta es mi actividad económica, mi oficio, me lo tomo ujú, con la profesionalidad que tal tiene cual. para mí. Hablas un poco ahora de los clientes y de las anécdotas que has tenido con ellos. Yo siento que, sobre todo para los independientes, la consecución de clientes suele ser un problema, digamos que cotidiano, en realidad no solamente para los independientes, para Para las todo el empresas mundo. también y para todo el Sí. mundo. Y eso nos permite hablar directamente de, pues, el tipo de relación del dinero. Ahorita que Ujú, estábamos offline, estábamos hablando un poco de, de la relación que puede tener uno al ser independiente con el ujú. dinero. Cuéntame tú, Memo, cómo lo manejas desde, una vez más, puedes ser un Ujú. freelancer ya hace muchos años y con tus clientes. ¿Cómo es tu relación con el dinero siendo independiente? Y de pronto, ¿qué ventajas le ves y qué desventajas le ves? Listo. Em, Mi relación con el dinero ha cambiado bastante. Yo tuve una adolescencia muy influenciada en términos ideológicos por la música que yo escuchaba. Y la música que yo escuchaba era música muy antisistema y como muy ruidosa. Pues escuchaba punk, básicamente, y todas sus variaciones. Y eso implicaba que la posición que yo tenía frente al dinero era más de desprecio que cualquier otra cosa. Ok, Luego, cuando ya empiezo a estudiar mi oficio, como que el dinero ni siquiera ocupaba un lugar en mi cabeza. Era un yo quiero ser el mejor. Y me obsesioné con ser el mejor, la verdad. Yo en ese espacio académico estuve muy, muy obsesionado con qué era lo que implicaba ser el mejor para mí y cómo podía llegar a serlo. Entonces, como te digo, en esos primeros trabajos que yo tuve, yo reconozco que yo no sabía cobrar. O sea, que esto es un algo muy importante. es muy importante y le pasa a muchas Saber cobrar personas, es saber cobrar. importantísimo y sobre todo en la creatividad, porque como lo mencionaba al principio cuando hablaba del valor, como la gente percibe el valor del oficio creativo como algo inferior, em, entonces pues uno muchas veces no sabe cómo contraargumentar o como lo que sea. Y, y muchas veces cobré muy mal y muchas veces fue como, no importa, solamente lo quiero sacar. Este Sí, proyecto que me dices me gusta, entonces págame lo que tengas. Pésima decisión. pésima decisión, Pésima decisión. pésima decisión. Pésima decisión. Entonces, lo que vi en esas falencias que estaba teniendo fue, primero, no estoy sabiendo valorar el tiempo que le estoy invirtiendo a esto. Entonces, no es un ejercicio sostenible. Claro. Mi primer acercamiento a eso fue como en relación a lo que me cuesta a mí hacer las Además, cosas. sí, porque, o sea, independientemente de que sea creativo, hay un valor. Claro, o O sea, hay sea, energía depositada y si no lo quieres ver como desde esos sí, solo gastos de tiempo. personales, Hay exacto, el otras cosas. tiempo, la energía, el arriendo, el agua, la Sí, alimentación, los claro. transportes, todo. Programas, software, cualquier cosa. Es Exacto, decir, herramientas. Sí, no exacto, solamente es que estoy pensando, no. El pensar exacto, cuesta igual. O sea, exacto, exacto. Además que el ejercicio de la creatividad no, para mí, nunca se ha reducido a las 8 horas de una empresa, sí, claro. sino que es un algo que funciona todo el día. O sea, yo creo mucho en una teoría de entendimiento del funcionamiento de la cabeza, que es la teoría de la inoculación. Eso implica que si tú tienes un problema complejo, te alejas de él un segundo y tu cabeza sigue pensando en él. Entonces, yo utilizo mucho eso. Yo muchas veces me sumerjo en el problema que tengo que atender y luego me desentiendo de eso porque tengo que darle espacio a mi cabeza para pensar y termina sucediendo que un día, o sea, empecé el lunes con el proyecto y termina pasando que el miércoles a las 11 de la noche estoy terminando de ver algo y de repente mi cabeza hace un clic y es como, Ya sé cómo resolverlo. está acá, entonces me toca anotar y de pronto es trabajar. Entonces esas dinámicas de esfuerzos yo no las estaba contemplando bien, Claro. Y regalando el trabajo, pues. completamente. Y luego empecé a ver que sí era bueno, sí, como no era el cuentazo del ego de tengo que ser el mejor, sino que cuando veía la reacción de mis clientes y veía el proyecto en ejecución, era como, esto está bien hecho, esto en serio está bien hecho, esto me quedó bien. Sí. Y eso cuesta. Y por Exactamente. eso hay que cobrar. Entonces ahí empecé a entender un poco ese tema de cuál es el lugar que yo le estoy dando también a mi trabajo. Y ahí entendí algunas cosas muy sencillas como yo dejé de justificarle a mis clientes el precio.
Antes yo sentía como o sea, me pasaba como, ¿cuánto cuesta esto? Voy a decir una cifra cualquiera, 10 millones de pesos. Sí, Y me miraban como, ¿pero tanto? Y era como, sí. Antes era el, sí, pero es que mira que tenemos que hacer todo esto sí, y acá además te entrego tales cosas. Entonces era como, estas son las cosas que te entrego, por eso es que vale tanto. claro. Y ya hubo un momento en el que fue como, ¿por qué eso cuesta? Porque eso cuesta. Eso cuesta. O sea, pero ¿y qué hago? Es que se me sale el presupuesto. Eso yo lo entiendo a la perfección, Pero es diferente. pero es otra cosa muy distinta. Si te parece bien, dime cuál es tu presupuesto Y lo y yo te hablamos. ayudo a buscar a alguien. No, ni siquiera es y yo trabajo Ah, sobre eso. Yo juepucha. ya no hago esa vuelta. Lo hice muchas veces como estrategias de solución, pero yo ya no hago eso porque mi trabajo cuesta esto. Ok, perfecto. Entonces es como eso, como aprender a darse su lugar y intentar entender como las fluctuaciones de trabajo. A veces hay mucho trabajo, a veces no hay nada. Entonces, ¿cómo haces para el momento en el que hay mucho trabajo, para recoger dinero, para ese momento en el que no va a haber nada, pues tienes que sobrevivir? Claro. Entonces, digamos que esa dinámica con el dinero fue cambiando, como te digo, pasé a ignorarlo por completo. No es como que ahora sea el centro de mi vida, pero ahora entiendo el valor. Claro. Valor, vuelve así, vuelve ahí eso. Vuelve ahí eso. Mm, Eso es importante porque yo siento que la incertidumbre pues es una constante en la vida de los trabajadores pues independientes y cuando uno se dedica digamos que a trabajar por su propio oficio o mm, freelancear que llaman. Em, pero entenderlo o al menos ser consciente de ello le permite a uno pues tomar alguna decisión informada de ahí en adelante. mm, Em, digamos que ya como para cerrar un poco, yo te insistía un poco en ver cuáles son de pronto las ventajas que ya las vimos un poquito ujú, cuando hablábamos y como algunos obstáculos. Em, ¿Qué recomendaciones generales le darías a una persona, digamos, que quiere tomar la decisión de, digamos, empezar a mm, trabajar por su propia cuenta, hablando, pues, por supuesto, desde tu industria, pero también en términos prácticos, es decir, cómo comenzar a empezar a freelancear entiendo, y qué de pronto tener en cuenta en rasgos generales? Voy a decir entiendo. cualquier cosa, tienes que estar pendiente de X, Y o Z, porque o si no, y si idealizas mucho tu oficio, que es un poco lo Ah, que a veces pasa, sí, pues mucho. caes en el ejercicio de que pues vivimos y transamos nuestra vida pues con plata. Entonces, Mm. eso a veces sucede. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. A ver, recomendaciones que yo pudiera darle a ti, creativo que nos estás viendo. Yo creo que muy importante es tener un grupo de personas cerquita a quien admires y que consideres que tienen buen criterio. Ok, Esto es como una creencia que viene a mí de cuando era niño y practicaba deportes de contacto, y es el acero afila el acero. Si tú quieres ser un arma afilada, no puedes estar metido en una cartuchera de armas sin punta. No puedes. Y eso necesariamente tiene unas implicaciones de selectividad como para uno como creativo y también de autocrítica sin llegar al punto de volverte pedazos y de destruir tu cabeza, sino ser autocrítico realmente y sí, entender cuál es tu lugar, claro. ¿sí? Una vez reconociendo ese lugar, proyectar si es ese el lugar en el que quieres estar o si quieres estar en otro. Porque hay personas que están muy cómodas en una producción mecánica desde yo solamente sé utilizar este programa y me encanta. Perfecto, bien por Sí, ellos. y además de 8 a 5 y está perfecto. Exacto. Y Y eso, además está perfecto igual. exacto, eso no tiene absolutamente nada de malo. Eso creo que es lo más importante, como no existe ninguna culpa de que tú hagas esto y yo lo otro, eso es indiferente. Ahí es más el tema de qué es lo que a uno lo llena, qué es lo que a uno lo moviliza realmente. A mí me moviliza comunicar, a mí me moviliza comunicar a través de las cosas que hago y que esa comunicación tenga un impacto. Entonces, el enfoque también es otra cosa muy importante dentro de estos como tipo de consejos, llamémoslo. Pero sí, creo que encontrar un foco de cómo hace uno las cosas es buenísimo y también le permite a uno empezar a distanciarse un poco de los demás. Finalmente hay un tema, y creo que este pudiera ser el último ítem a tocar ahí. Hay un tema y es que el día que vivimos hoy es supremamente frenético. Hay mucha información, hay Sí, mucha gente que está ofreciendo lo mismo que tú. ok. Eso es clave. Eso es muy importante porque es el tema de la diferenciación surge de la manera en la que tú enfocas cómo es que estás ofreciendo lo que ofreces. Sí,
en mi caso, es mi óptica de la comunicación. Claro. Yo no estoy resolviendo logos, yo estoy haciendo identidades corporativas. Ok. Yo estoy haciendo comunicaciones empresariales que son más sólidas. Esa situación me permite a mí tener la capacidad de generar un storytelling, que eso es importantísimo, porque finalmente volvemos al tema del cipo y el encendedor plástico. ¿Qué cuentan? ¿Qué historia me está contando cada uno? Claro. Entonces, en mi visión, o sea, existen esas dos visiones. Tú puedes ser encendedor plástico que tienes un costo de 200 pesos, pero vendes un volumen de millones al día. O puede ser un cipo que tienes un costo de, voy a decir otra bobada, $100 y vendes 100 unidades al día. Es de cada quien escoge. Ambos son Sí. perfectamente válidos. Sí. Pero ¿qué historia estás contando tú? Entonces es un poco eso, como invitar a las personas que estén dentro de la industria creativa a que se vean a sí mismos como un producto y que entiendan cuál es ese diferencial del producto, qué historia está contando ese producto y que ubiquen la manera más eficiente de contarla. Eso sería la forma, porque pues como te diste cuenta también, yo soy muy consciente de la fortuna que he tenido. Yo he sido una persona afortunada, pero la fortuna por sí misma no me lleva a ningún lado. Claro. Hay que saber aprovechar esas situaciones y como entender, bueno, qué saco de acá. Y las cosas que yo he sacado, pues han sido esas herramientas que me han permitido entender, este soy yo, esto es lo que yo hago. Que eso es una idea mutante y que no, Sí, sí, sí. también eso ya pensé que ya había dicho lo último, pero esto sí es lo último. No, no piensen que las cosas son sólidas, no piensen que las cosas son como, esta es la última versión, porque no es así. O sea, todo puede cambiar en cualquier momento y uno tiene que estar en la capacidad de reaccionar a eso. Y eso solamente se hace cuando uno no está abrazado a que esta es la única opción. Si a mí en cualquier momento me deja de interesarme, ya no me sabe bien el tema de la comunicación corporativa, tengo que hacer otra cosa, fin. Claro. Y no, mi personalidad no va a ser esa. Mi personalidad eh, no es dependiente del oficio que yo tenga, no es dependiente de las cosas que yo tenga. Mi personalidad es quién soy, cómo veo las cosas. Entonces creo que ahí mi respuesta sería buscar otra forma de seguir comunicando, porque es lo que Lo yo que hago. te gusta. Pero sí, sería como algo por ahí. Perfecto. Te agradezco mucho, No, a Memo, que te ti. hayas tomado el tiempo, no solamente de venir, sino de explicarnos un poquito, sobre todo desde la industria creativa, cuáles son, digamos que los obstáculos, también la perspectiva que se tiene muchas veces, sobre todo los servicios intangibles, que sé que hay muchas personas que nos escuchan y que tienen o están tomando la decisión de lanzar su servicio o de Mm. comenzar. Siento que esto es información de un valor informativo muy alto. A manera de reflexión final, y recogiendo un poco lo que dice Memo, nosotros queremos en esta temporada y en los capítulos que van a empezar a ver, tocar temas como este y otros que pueden parecer complejos, pero que son claves para los trabajadores independientes, entender no solamente la relación con el dinero, abrazar la incertidumbre, hablar de finanzas, de temas legales, hasta de cómo, por qué y cuándo uno puede montar su negocio. Entonces, pues los esperamos. Si tienen alguna persona, por supuesto que esta información pueda ser útil, los invitamos a que se la compartan. Estamos como, bueno, en todas las plataformas como Más Voces, Más Bienestar. Somos el podcast de Vimu. Encuentran a Vimu como @soyvimu. No sé, Memo, si quieras también que si alguna persona quiere Ok, sí, escribirte. listo. Si desean por razones que me superan contactarme a mí directamente, me encuentran en Instagram como Memo Duarte y guiones bajos, no me acuerdo si son uno o dos. Si por otra razón que me supera me quieren escuchar en compañía de dos amigos diciendo bobadas, tenemos un programa que se llama Yo Nunca He Amado con Sergio Amado. He escuchado a ese muchacho. Es un programa en el que decimos bobadas, no esperen nada serio ahí. Em, si lo llegan a ver, la recomendación es que lo pongan de fondo mientras limpian el piso de la casa. Ok. Eso sería. Gracias, Memo. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Adiós.